Juntos en Cooperativa, un espacio para aprender y avanzar junto a niños, niñas y adolescentes. Soy Gonzalo Araya, acá estamos de vuelta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo bloque del programa. Hoy conversando sobre la PAES de invierno, la prueba de acceso a la educación superior, que tendrá su versión, vamos a llamarle de medio tiempo, ¿no? Versión de mitad de año en la próxima semana, entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. Un tema que es parte de la conversación y de los temas que están presentes en las familias con hijos y con hijas que están prontos a salir de la educación secundaria, de la enseñanza media, y para apuntar hacia una educación superior. Hemos estado conversando durante el programa en el bloque anterior con Doris Vázquez de la Fundación Portas, que prepara a estudiantes para la educación superior, y seguimos ahora con Paulina Oneto. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Muy bien, gracias. Bienvenida. Paulina es psicóloga de la Universidad Católica de Valparaíso, máster en Psicología de la Infancia y Adolescencia de la Universidad Bordeaux II en Francia, y coordinadora del programa de interculturalidad de la Dirección de Inclusión, que es parte de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad Católica de Valparaíso. Tiene harto que contarnos, harta expertise sobre este tema, Paulina, y lo primero que quisiera preguntarte es ¿cómo podríamos describir el desafío emocional que implica rendir este tipo de pruebas para una persona? Sí, muchas gracias, Gonzalo. Mira, creo que es importante mencionar, ¿no es cierto?, el ciclo de vida donde habitualmente, ¿no es cierto?, las personas rinden, en su mayoría, ¿no es cierto?, esta evaluación, ¿no?, que se constituye en la PAES. En ese aspecto tenemos que pensar que habitualmente son jóvenes en etapa adolescente, ¿ya? Y la adolescencia es una etapa muy bonita donde se generan grandes cambios, grandes avances, pero al mismo tiempo es una etapa bastante sensible, ¿no? Desde la mirada externa, desde los logros, desde los avances y expectativas, muchas veces también familiares que se van instalando, ¿no es cierto?, en los integrantes de la familia en etapa adolescente. Entonces, en ese aspecto, muchas veces desde la vivencia emocional, se torna en un factor con cierta, ¿no es cierto?, carga afectiva para los jóvenes que tienen que transitar este periodo de cuarto medio en su mayoría y rendir esta evaluación, donde muchas veces se generan grandes temores también en términos del resultado. Claro, ¿y cómo puede ayudar el entorno a aplacar un poco esos temores, eventualmente la ansiedad o esos sentimientos que pueden terminar jugando en contra respecto del desempeño en una prueba como esta? Uh-huh. Sí, creo que es importante precisar el importante rol de las figuras cercanas, ¿no? De las figuras muchas veces cuidadoras, que son los propios papás u otro familiar, ¿no es cierto?, con el cual el joven o la joven viva en casa. Creo que es fundamental ahí, como adultos, ¿no es cierto?, preguntarnos y sintonizar incluso con el adolescente que fuimos. Y desde allí yo sugiero a los papás, por ejemplo, muchas veces de preguntarse, bueno, ¿qué características tenían aquellos adultos que realmente lograban también brindarnos apoyo, brindarnos tranquilidad en aquellos momentos en que sentíamos, ¿no es cierto?, que la vida se ponía un poquito más cuesta arriba? Y en general desde allí muchas veces en el trabajo con las familias uno encuentra relatos, ¿no es cierto?, de experiencias donde características como el aliento es fundamental, es decir, alentar a los hijos, brindarle una mirada también de optimismo frente al porvenir, más allá incluso del resultado de la PAES, que donde ahí muchas veces puede ser muy variable y pueden incidir muchas variables, ¿no?, como incluso la suerte. Entonces, desde allí yo creo que es súper importante que la familia aliente a los jóvenes validando también sus procesos, validando las emociones que pueden estar sintiendo, pero también alentándolos, señalando en el fondo que esta es una evaluación que no tiene un carácter fatalista, ¿ya? Es decir, que pueden haber otras alternativas, que se puede volver incluso a rendir si es que el resultado no fue el óptimo o el esperado por el joven. Entonces creo que eso es fundamental, brindar aliento y también tener cautela con los mensajes a veces que transmitimos a los chiquillos. Por ejemplo, decir, a ver, vamos con eso que es súper importante. Sí. A veces no somos tan conscientes de las palabras que utilizamos, de los mensajes que decimos, del tono empleado, en fin, ¿no? Hay tantas cosas que suman en la comunicación, ¿no? El lenguaje no verbal suma mucho, y qué decir de las palabras. Vamos desmenuzando un poquito esa parte. Sí.
Sí, es muy importante eso, Gonzalo, porque muchas veces a través de lo verbal, pero también lo no verbal, transmitimos muchísimo, ¿no? Y desde ahí el gran temor en general de los jóvenes es no querer defraudar a los papás o a sus familias incluso, como al grupo general, no solo a los papás. Entonces desde allí yo también sugiero tener cierta cautela con frases que muchas veces solemos decir pensando que lo estamos haciendo muy bien, que pueden ser frases como: hijo, te va a ir súper bien, tienes que estar tranquilo, vas a tener tremendo puntaje, o eres el mejor de tu curso, ¿ya? De repente ese tipo de frases, más que alentar a los chiquillos, les generan una gran presión, como de decir: tengo que cumplir esta expectativa, porque si no mis papás van a estar defraudados de mí, ¿ya? Entonces, desde allí yo creo que es importante resignificar este proceso en términos de, insisto, darle valor al proceso que ellos ya han vivido, y ocupar palabras de aliento y frases como: has llegado hasta aquí, te has esforzado mucho, y eso cuenta mucho, incluso más allá del resultado, es decir, darle valor al proceso, darle valor al momento histórico que están viviendo, pero también alentándolos, ¿no es cierto?, considerar que ellos son jóvenes capaces, ¿no es cierto?, de transitar esta experiencia, pero en caso de tuviera algún traspiés, que también van a ser capaces de salir adelante. Que van a ser capaces. Que hay distintas alternativas. Paulina, perdona, que van a ser capaces y que van a seguir siendo igual de valorados por el entorno, ¿no? Ahí hay una cuestión súper relevante, me parece, ¿no? Sí, es súper relevante transmitir también, ¿no es cierto?, idealmente incluso desde etapas muy tempranas, no solo esperar, ¿no es cierto?, que los chiquillos ya están en cuarto medio, sino que desde edades tempranas, que un número, es decir, que una calificación, pensando incluso en la etapa escolar, ya que un promedio no define el valor de una persona, ¿ya? Es decir, más allá del puntaje PAES que obtienes, tú sigues siendo valioso para nosotros, como sujeto, como individuo, con tus virtudes y defectos, ¿ya? Pero es muy importante eso, no condicionar el valor de los chiquillos al rendimiento. Ya, esto no quiere decir que le quitemos valor al rendimiento o que tratemos de pensar, ¿no es cierto?, que los chiquillos van a ser, ¿no es cierto?, irresponsables o no, es decir, que está bien que los chiquillos consideren que las calificaciones, el rendimiento es un factor importante, sí, pero que también le entreguen un gran valor al proceso, a su esfuerzo, a la perseverancia, ¿no es cierto?, y al valor que ellos como seres humanos poseen en la sociedad, ¿ya? Desde la diversidad de seres humanos que somos. Claro, esto se relaciona mucho con lo que conversábamos en el bloque anterior con Doris Vázquez de la Fundación Portas respecto de la poca tolerancia social que existe a veces a permitirnos equivocar, ¿no? En permitirnos equivocarnos. Y esto tiene que ver mucho con eso, es decir, si fallamos en un intento, bueno, nos equivocamos, no pasa nada, pero sumamos experiencia porque ya sabemos cómo es una PAES y nos prepararemos mejor para la próxima eventualmente, ¿no? Exactamente, es decir, significar los traspiés, los errores como grandes oportunidades de aprendizaje, ya que finalmente cuando uno incluso como adulto revisa su vida y considera etapas que fueron muy difíciles, uno dice: sí, esto me permitió también fortalecer ciertas áreas, aprender, ¿no es cierto?, apuntalarme más, incluso hasta a lo mejor la capacidad de pedir apoyos. Hay muchos chiquillos que también tratan de ser muy autosuficientes, no piden los apoyos, ¿no? Y desde allí a veces también se genera quizás un traspiés en este tipo de evaluaciones. Ya, entonces desde allí también puede haber un aprendizaje interesante en términos de pedir los apoyos a tiempo, de movilizarse a tiempo, ¿no? Es muy importante la significación del error y la validación, insisto, de los procesos. Claro que sí. Estamos conversando a esta hora con Paulina Oneto, psicóloga de la Universidad Católica de Valparaíso, también especialista en temas de primera infancia o de infancia y adolescencia. Y ustedes que nos escuchan pueden dejarnos sus consultas, sus comentarios, sus experiencias también en el WhatsApp más 569-78880770 y también en nuestro chat en Facebook Live. A esta hora estamos transmitiendo ahí y tenemos un espacio para recibir sus comentarios, sus preguntas, sus aportes y también sus historias. Si están viviendo una etapa relacionada a la PAES por estos días, bueno, cuéntenos cómo va eso, cómo lo están manejando y cómo lo están viviendo ahí en familia. Ahora, ¿qué le podemos decir a esa persona que está pronta a dar la PAES? Hemos estado conversando sobre lo que tiene que ver con el entorno, con la familia, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir del manejo de las emociones de la persona que va a rendir esta prueba que puede significar un paso a la educación superior? Sí, bueno, en primer lugar retomar esto, ¿no? Es decir, que un valor, un número, un resultado PAES no determina en ningún caso el valor de cada uno de ustedes, ¿no? Eso como una primera idea, fuerza fundamental, que hay que reiterársela incluso desde el diálogo interno. Y veces que
¿no es cierto? Somos nuestros peores verdugos con nosotros mismos, somos a veces muy nobles la mirada de los otros, pero nos enjuiciamos mucho. Entonces, ojalá también hay invitar a los jóvenes a tener un trato amable, es decir, a valorarse, a quererse, a felicitarse también por haber llegado hasta este momento, ¿no? De culminación, ¿no es cierto?, de cuarto medio, de ir avanzando en esa línea, de todos los logros que han tenido, más allá, insisto, del resultado cuantitativo de las calificaciones. Por otro lado, también resignificar la ansiedad, que es como la emoción, ¿no es cierto?, que habitualmente también, ¿no es cierto?, se presenta con mucha fuerza durante el cuarto medio, sobre todo en la medida que se acerca, ¿no es cierto?, a la fecha de la PAES. Con esto, ¿qué quiero decir? Interpretar también que la ansiedad, de cierto modo, nos está dando una señal, nos está recordando de que nos estamos anticipando un evento que es importante. ¿Ya? Entonces, muchas veces el organismo también se prepara frente a este tipo de eventos, a nivel incluso fisiológico. Entonces, es importante como resignificar eso, pero eso no quita que podamos adquirir o movilizar ciertas herramientas para transitar esta emoción. ¿Ya? Entonces ahí pueden haber distintos tips, incluso para el mismo día, ¿no es cierto?, de la evaluación de la PAES. Por ejemplo, mojarse el rostro antes de, ¿no es cierto?, un golpe de frío, en donde la estimulación sensorial muchas veces ayuda a disminuir la ansiedad. Ejercicios de respiración, de contracción de músculos, apretar puños mientras inspiramos, luego de a poquito, ¿no es cierto?, ir expirando. También recordar momentos parecidos, es decir, en los cuales ellos han sentido como un desafío importante, se han sentido con ansiedad, y recordar también cómo fueron capaces habitualmente, ¿no?, de transitarlo y de salir airiosos incluso de esos desafíos. ¿Ya? Es decir, claro, también como tener esos refugios a partir de las experiencias, recordar esas experiencias. Eso también creo que es muy importante. También, como sugerencia, creo que es importante que los chiquillos se anticipen los días previos y que programen, ¿no es cierto?, cómo va a ser ese día. Eso es muy bueno también. Es decir, como tener claro, por ejemplo, los horarios de salida desde casa, calcular bien, ¿no es cierto?, los tramos que van a tener que recorrer, los medios de locomoción, tratar de prevenir el factor sorpresa, en definitiva, ¿no? Es como tener bien averiguado el lugar, la sede, dónde tienen que ir, ¿no? Es decir, como hacerse quizás incluso un horario, ¿ya?, para que en el fondo tengan claridad y ese día no los pille como de imprevisto, incluso frente a ciertas como traspiés que pueden ser a lo mejor que haya mucho taco o que no puedan tomar el metro porque estaba muy lleno, es decir, salir con anticipación desde casa, ¿no? Anticiparse. Y también les recomendaría dar mucho valor a alguna actividad que les genere bienestar en los días previos, ¿ya? Llámese deporte, salidas, ir al cine, es decir, tratar también de incorporar en los días previos actividades que sean placenteras, que les permitan también pensar en otras cosas, ¿ya? Y no estar como en un bucle de pensamiento reiterativo, claro, en torno a la PAES. Despejar un poco la mente, a veces también con la distancia de pensar otra cosa, tomamos nuevos impulsos, nos refrescamos y volvemos con más fuerza después a asumir la tarea, ¿no? Exacto. Y también recordar que estas emociones que pueden ser como muy intensas para algunos jóvenes, la ansiedad, de preocupación, ¿no?, van a ser transitorias. Es decir, esa es una certeza que también como adultos tenemos que darle a los jóvenes, ¿ya?, de que son emociones que van a ser transitorias, que van a lograr también ellos transitar estas emociones y luego se van a dar cuenta de que ya dieron, ¿no es cierto?, esta evaluación que fue, entre comillas, una ya superada. Y efectivamente, claro, en independencia del rendimiento que obtengan, de la calificación, de la puntuación que obtengan en la PAES, hay otras salidas en caso de que no logren el puntaje anhelado. Sí, ahora, ¿qué no hacer en esos días previos? ¿Qué dirías tú ahí? ¿Alguna cosa que sería recomendable evitar? Sí, bueno, yo creo que es importante cuidar la alimentación, ¿ya? Cuidar la alimentación, porque muchas veces hay chiquillos que también, a partir de como la ansiedad que les genera esta evaluación, se abocan en realizar aquello que sienten que no lograron hacer en los días previos, es decir, hacer muchos facsímiles, estudiar mucho. Eso en verdad se ha visto que puede generar incluso como un círculo poco virtuoso de mayor ansiedad, de mayor preocupación y de mayor desgaste incluso desde el punto de vista cognitivo, intelectual. ¿Ya? Entonces es importante evitar esto como de estar estudiando hasta último momento, hasta última hora y tratar efectivamente de bajar, ¿no es cierto?, el nivel de exigencia académica en los días previos. ¿Ya? Eso es muy importante.
también cuidar la alimentación, incluso evitando el enfermarse, ¿no? Es decir, tener una alimentación más saludable, pero acompañar esto de actividades que sean placenteras, que de cierto modo les permitan también distraerse, ¿ya? Yo creo que eso también es fundamental. Importante, me imagino que también el tema del sueño, el descanso es relevante. Exacto. Y todo lo que cuidar nos permita, el sueño. Claro, y todo lo que nos permita estar de la mejor manera posible física y mentalmente para ese momento. Yo quisiera pedirte, Paulina, que puedas entregarle unas palabras finales a esas personas que están por rendir la PAES de invierno a una semana ya del proceso. Sí. Bueno, como palabras para todos y todas quienes están escuchando y también para los papás es ojalá invitarlos a validar sus procesos, a validar también el amor propio en este proceso, no poner en jaque en ningún momento la mirada, ¿no es cierto?, bien tratante hacia uno mismo, al revés, tratarse con cariño, con amabilidad, transmitirse uno mismo mensajes que ustedes quizás les dirían a las personas que más quieren en el mundo. Ya, es decir, tratarse con afecto. Y ojalá, ¿no es cierto?, que una vez que ya pase esta experiencia, también se permitan incluso celebrar, es decir, con la familia, con los amigos, porque fue un hito importante que ustedes ya fueron capaces, ¿no es cierto?, de transitar. Creo que es importante también darle valor a los momentos de alegría en ese aspecto. Seguro que sí, es una cuestión que ayuda después a descomprimir muchas veces la tensión y toda esta presión que pueda generarse producto de este proceso. Paulina Oneto, psicóloga de la Universidad Católica de Valparaíso, coordinadora del programa de interculturalidad de la Dirección de Inclusión ahí en esa casa de estudios. Además, ella es máster en Psicología de la Infancia y Adolescencia de la Universidad Bordeaux II en Francia y ha estado con nosotros aquí en Creciendo Juntos. Paulina, te agradezco muchísimo la conversación. Muchas gracias, Gonzalo. A ustedes un abrazo grande y harto ánimo para los jóvenes en estos días previos. Un abrazo para ellos también. Gracias, hasta pronto. Por nada. Chao. Hasta pronto. Chao. Llegamos